Buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Muy bien, Begoña, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí otra semanita más para continuar con nuestras conversaciones y nuestros episodios. Este ya episodio 23. Esto Pues ya sí, esto ya avanzando va para adelante, como no puede totalmente. ser. Ya poco a poco llegaremos a cumplir los 25. Bueno, eso ya Bueno, está hecho. Parecía que no arrancábamos y luego ya 18 y luego ya esto va sobre ruedas. Bueno, pues completamente. ¿De ya, qué bueno, nos toca hablar hoy? Cuenta. pues vamos a hablar de un tema que yo creo que nos va a dar para más de un día, que es la toma de decisiones en la empresa. Vamos a hablar, bueno, pues eh, de la A a la Z, vamos a hacer una pequeña, vamos a llamarlo guía, vamos a llamarlo como lo queramos llamar, la cual vamos a ver pues yo creo que todos ir desgranando de alguna manera, de una manera sencilla, pues cuál es el proceso, que muchas veces lo conocemos y lo llevamos a cabo, pero no el motivo que hay detrás, o sea, lo hacemos a lo mejor de una forma Mm, automática o porque ya lo hemos interiorizado, pero bueno, yo creo que está bien saber de casi todas las cosas el porqué, ¿no? efectivamente. Además, es que fíjate que yo creo que la toma de decisiones, sobre todo, bueno, en el día a día, constantemente, pero en la empresa es algo que hacemos a cada minuto prácticamente y no sé si siempre le damos la importancia que tiene o digamos que tenemos claro las implicaciones, ¿no? Que al final nos Ujú, parece que total, como todos le tomamos decisiones, pero que todas ellas, pequeñas y grandes, tienen una implicación en diferentes aspectos, en diferentes elementos y no sé ujú. si somos siempre conscientes en este ritmo tan acelerado que llevamos de la importancia que tiene cualquier pequeña decisión que tomamos, ¿no? Que todo tiene al final una consecuencia, una implicación, claramente. Sí, porque aunque siempre digamos, bueno, pues es que es el líder, el CEO, el gerente el que toma las decisiones, no, hay muchas decisiones acertadas y desacertadas en algunos casos que pueden tener una reacción en cadena, por así decirlo, estoy intentando Exacto. acordarme ahora, que bueno, pues cualquier pequeña decisión puede tener una importancia más grande de lo que nos pensamos. Es lo que Entonces, si pensamos. esas cosas las tienes de alguna manera estructuradas, pues bueno, pues será la mejor manera de vivir sin sobresaltos, que también es importante. Estaría bien, sí. No, no es frecuente, pero estaría bien. Como deseo, está bien. Como teoría está bien, como deseo de año nuevo, que ya ha pasado hace ya, ya llevamos casi 4 meses, pero Nunca es bien, tarde, nunca es tarde. nunca es- Pero bueno, de todas formas vamos a empezar, yo creo que, aunque parezca obvio, ¿no? Pero al final, ¿qué es una toma de decisión? Porque hablamos siempre de toma de decisiones y al final, ¿qué es una toma de decisión? Porque al final es algo, bueno, se puede definir de muchas maneras, pero es algo como muy sencillo, ¿no? Al final es elegir entre varias alternativas o entre varias opciones la más adecuada para el objetivo o la meta que te estás planteando en torno a esa decisión. Eso es una toma de decisiones. claro. Eh, lo hacemos constantemente, insisto, pero bueno, en la empresa, lógicamente, muchas veces más. Entonces, quizás a lo mejor lo que les podemos contar a la gente con la que nos compartimos hoy este ratito es, bueno, pues cuáles son los enfoques que pueden darse dentro de una decisión. Ujú, claro. ¿Cuentas? Sí, bueno, yo creo bueno, podemos empezar por hablar, o sea, es importante a ver, tomar una decisión es una habilidad, que no es una habilidad menor, ¿no? Y es una actividad que requiere, bueno, pues una serie de habilidades que debe tener la persona, que se le suponen a la persona que es la que toma las decisiones. Eh, bueno, lo habrán oído muchas veces y parecerá evidente, pero bueno, exige que esa persona tenga un cierto nivel de inteligencia, que tenga un cierto nivel de racionalidad, porque las decisiones tienen que estar pensadas en el sentido de que tienen que estar meditadas y soportadas Ujú, por información para poder que te lleven a donde quieres llevar o tener el resultado que quieras tener. Eh,
luego tienes que tener, en algunos casos incluso exige que tengas una cierta creatividad, porque a lo mejor son decisiones sobre las que no tienes toda la experiencia, son cosas nuevas, con lo cual siempre tienes que tener, es importante que tengas ese, lo que llaman pensar fuera de la caja, para que pues, puedas tener lo que hablábamos siempre de tener resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Y Sí, luego, lo más importante de todo, que es lo que se carga cualquier relación con empleados, con otros jefes, con otras personas del equipo, es ser responsable. O sea, si tomas una decisión, tienes que ser responsable de la decisión que tomas para lo bueno y para lo malo. O sea, no vale apuntarte los méritos y que cuando las cosas salgan mal es que la decisión no ha sido de otro que pasaba por allí. totalmente, ¿no? Yo sí, esto yo no era cosa mía, ¿no? Claro, Típico, dice esto yo no, yo dije, pero a mí no me han pero hecho. no, ¿no? ¿No? Claro, porque no nos olvidemos que al final, cuando hablamos de toma de decisiones, estamos al final simplificándolo mucho, haciendo que una serie de información, que se supone que es la que manejamos para tomar decisión, se transforme en acción o en Ujú. acciones. Entonces, efectivamente, cualquier acción siempre tiene un efecto. Por lo tanto, hacernos responsables, incluso aunque nos conozcamos todos los efectos, necesitamos hacernos responsables de los efectos que se deriven, sea cuales sean, porque si no, no será una toma de decisiones. O sea, estar pensando y divagando constantemente no es tomar decisiones, es conseguir que después de un proceso del que ya hablaremos, pasemos a la acción. Y eso realmente es una toma de decisión. ¿Vale? No es el análisis por análisis, que ya alguna vez hemos hablado de esto de análisis y al final parálisis. Eso no es toma de decisiones, eso es otra No, cosa. eso es lo que, eso es subir hacia adelante, casi. Completamente, huidas hacia adelante, que también se nos da bien de vez en cuando. Vale, y vamos a ser hoy muy, muy académicos, ¿no? Al final, cuando nosotros queremos tomar una decisión en la empresa, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Básicamente 4. Empezamos por Eh, el primero. venga, pues vamos a, bueno, enfoques que podíamos decir. Bueno, pues al final, vamos a ver, al final o al inicio, cualquier tipo de decisión, por supuesto, tiene que provenir de un proceso que tiene que ser, tiene que ser racional. O sea, tiene que ser una decisión lógica, una decisión que venga del análisis, y para poder realizar un análisis, previamente ese proceso tiene que estar basado en una información. O sea, con lo cual, eh, no es nada de esta manera, o sea, no es nada que debas dejar al azar, sino que es es una manera bueno, de tomar buenas decisiones, porque sobre todo por el proceso que estás implementando, ¿no? Claro, al final es todo, tú vas cuando tomas una decisión, la primera cosa que vas a enfrentar es disponer de información, porque tomar decisiones sin información suele ser algo bastante poco válido, sobre todo porque no funciona, ¿vale? Después vas a aplicar, obviamente, conocimientos. Esto de que la gente a veces toma decisiones sobre algo que desconoce tiene un gran peligro, sobre todo si hablamos de empresa. Entonces, si tienes que tomar una decisión de algo que no estás del todo versado en ese tema, bueno, pues busca ayuda de expertos en el tema, pero no tomes decisiones no solo con la información, sino también con el conocimiento. Lógicamente, cuando tomas decisiones también hay detrás una cierta experiencia. Cuando tienes una experiencia de tu propia, bueno, recorrido, que lógicamente lo metes dentro de ese momento de toma de decisiones, porque al final te han pasado cosas y de las cosas tú has aprendido cosas y esas las metes en el análisis de toda la información. Que esa es justamente la siguiente fase. Cuando haya cogido toda esa información, he puesto encima de la mesa el conocimiento, lo he testeado con mis experiencias, voy a hacer un análisis para saber efectivamente qué va antes, o sea, para ordenar todo eso, porque si no, al final tenemos un montón de cosas y tienen que estar ordenadas para poder tomar una decisión. Porque la última fase importante de una decisión es lo que técnicamente se llama discernimiento, que al final es cómo consigo integrar todo esto que estamos diciendo antes en algo que tenga sentido y que sea fácilmente entendible. Si no conseguimos que eso se traduzca en una conclusión final, pues hemos perdido mucho tiempo. Con lo cual, digamos que lo hacemos de forma instintiva posiblemente, pero lo que estamos haciendo cuando tomamos decisiones es este camino. Información, conocimiento, experiencia, análisis y discernimiento. Y de ahí ya, plan de acción. Así que lo digo porque a veces lo estamos haciendo, seguro que tú lo haces, pero que no eres tan consciente de cómo es el proceso que sigue tu mente para hacerlo. Entonces, bueno, tenerlo claro así es como que a veces nos va a permitir, cuando lo queramos hacer conscientemente, seguir el proceso y seguir los pasos para que no nos perdamos en decisiones muy importantes, sobre todo, ¿no?
yo Yo creo. fíjate un apunte que yo me lo he encontrado en muchas ocasiones. La experiencia es importante, pero hay Mm, mucha gente que basados, o sea, mezclan intuición con experiencia. En ya, vez de mezclar información con experiencia, mezclan intuición con experiencia y toman decisiones sin todo lo que hemos comentado de pedir, o sea, de basarte en otras personas, en otras del equipo. Y sí, muchas veces dicen, bueno, pues como yo soy el que estoy en el cargo de, pues yo soy el que tomo la decisión. Y cómo la hago? Pues limitado a lo que yo sé y a mi experiencia, lo cual es un, bueno, pues un punto, sí, eso. un escalón hacia el camino, hacia, hacia el desastre No, pero normalmente. fíjate que yo que soy muy, vamos, en alguna ocasión los que me conocéis me habéis oído hablar, a mí me parece que la intuición es algo importante y hay que escuchar a la intuición, pero si precisamente tú escuchas a tu intuición, que no deja de ser el resultado de una observación atenta, por otra parte, ¿no? Pero si tú escuchas tu intuición y esa intuición a priori te está diciendo como que algo ahí no te encaja o como que algo ahí tendría que ir por aquí, pero los hechos demuestran o parecen demostrar otra cosa, sigue investigando hasta que testes tu intuición. Si al final la intuición es muy buena, pero no se le puede hacer caso a la primera de cambio. Simplemente hay que ver cómo la metes en la ecuación para ver, oye, ¿por qué a mí me está diciendo esto? ¿Por qué me parece a mí qué tal? Y si sigues investigando y sigues haciendo ese análisis o apoyándote en gente, como dices tú, es probable que le des el valor que tiene a tu intuición, que a lo mejor es perfecto, o a lo mejor en ese caso te faltaba alguna variable, ¿no? Y entonces, pues yo creo Claro. que no es que se deseche, pero sí que la pongamos en el sitio adecuado, ¿no? Y es importante. Hombre, el proceso sería primero información y luego si a lo mejor no tienes toda la información, porque no todo el mundo tenemos toda la información para tomar una decisión, sino sería una cuestión muy sencilla, Mm. pues esa parte o ese vacío que no te cubre la información, pues al final, pues ese sí lo puedes basar en tu intuición, en tu experiencia. Lo que pasa es que yo, volviendo a lo que te decía, me he encontrado gente que basa su decisión en la intuición o en la experiencia y luego buscan esos datos que justifican la decisión que han tomado para que no les pillen con cambiado el paso, ¿no? Lo Cierto, cual, cierto que eso sucede. Lo que pasa es que si habitualmente haces eso y no resulta que no tienes siempre la decisión correcta, cosa que casi siempre, nunca tenemos siempre todos la decisión correcta, al final no te va a funcionar el método. O sea, tarde o temprano el método va a dejar de funcionar a tu favor y va a empezar a funcionar en tu contra, ¿no? Así que, bueno, pues cada uno que obre en consecuencia, pero sí, nosotros, como siempre decimos, contamos lo que funciona eh, bueno, y el que quiera, pues que nos haga caso, que lo pruebe y verá si lo que les decimos es eso no es, ¿no? luego, claro, también está en que, lógicamente, lo has dicho tú al principio, ¿no? Todas las decisiones no son iguales. Hay decisiones más importantes y otras decisiones menos importantes o más, digamos, cotidianas y otras decisiones que tienen más trascendencia. Entonces, es Mm. verdad que también deberíamos poder tener claro, si todo hablamos de empresa, que es de lo que estamos hablando aquí, qué tipos de decisiones normalmente se trabajan en una empresa para que también sepamos el nivel de intensidad o el nivel de focalización que tiene que tener cada decisión, ¿no? Ujú. Y cada persona que toma las decisiones, porque Exacto. esto entra, y eso lo has comentado tú en muchas ocasiones, dentro de lo que son las cualidades de los líderes, que saber eh, poner en una balanza qué decisiones son las que tiene que tomar, porque son las que aporta Ujú. valor, y cuáles son las que tiene que delegar para que las tome otro en función de la escala, del escalafón en el que esté, ¿no? Claro. Y Es que es, además si pensamos en una, por ejemplo, desde el punto de vista de jerarquía, ¿no? En una empresa hay niveles jerárquicos. Al Ujú, final hay como las grandes decisiones o decisiones estratégicas o de planificación, que lógicamente se inician en la parte más alta de la escala de dirección, pues en los dueños de la empresa o los CEOs o los directivos de alto nivel, y que son los que definen los planes a largo plazo. Lógicamente, eso baja luego a lo que se llama tácticas, o entonces las estrategias dan lugar a tácticas, y entonces también ahí hay que tomar otras decisiones, que son estas decisiones ya de ejecución, que posiblemente están ya en otro nivel, pero digamos vienen determinadas por las de arriba, por las estratégicas, pero condicionan las decisiones tácticas. Y ya luego, a partir de esas tácticas, una vez implementadas, habrá personas encargadas de tomar decisiones operativas, que son las decisiones del día a día, que se corresponden con tareas que hay que hacer habitualmente, que son parte del engranaje, pero que de alguna forma ya están en la dinámica
marcadas desde aquellas primeras decisiones que se tomaron en la parte de arriba. Entonces, lógicamente, el nivel de implicación, el nivel de análisis, el nivel de, digamos, de complejidad de unas y de otras, pues es distinto. Pero es cierto que cada nivel debe ser capaz de tomar las que le corresponden y hacerlo de forma excelente, a ser posible. Claro. Lo que pasa que, bueno, eso lo de la excelencia siempre es un concepto que está ahí abstracto y que no le damos, y que no le damos el valor que tiene. Al final, bueno, pues yo creo que cada cual, si cada cual es consciente de su nivel y de lo que aporta y ni uno no se mete en hacer la labor de los otros, pues es la manera de que todo esto, de que todo fluya, porque es lo que tú decías. No puedes, hay cosas del día a día que son que probablemente están más que definidos los procesos y son siempre iguales y no cambian, da igual las estrategias, con lo cual un jefe no debería de estar porque si no interrumpe las tareas más sencillas y además es Total. que lo que hemos dicho siempre, que son tareas en las cuales no aporta ese valor. Para eso hay otra persona que tiene otro nivel que realmente es su valor el que tiene el que aporta llevar a cabo esas decisiones que lo que tú decías, las decisiones operativas. Claro, es que y luego al final también, hombre, vamos a ver, eso también las decisiones dentro de una empresa, pues lógicamente también hay decisiones que están, entre comillas, programadas o planificadas, es decir, que forman parte ya de procesos o de métodos que se han definido, en cuyo caso ya digamos que son decisiones que se toman con cierta repetición y que no son, bueno, que se pueden planificar y que se pueden preparar. Y luego hay esas decisiones que de repente pasa algo que no esperabas, lo cual últimamente también es muy frecuente, por cierto, pasa algo de repente que no esperabas, entonces ahí es donde tienes que tener la capacidad o haber entrenado precisamente esta habilidad de tomar decisiones adecuadamente para poder tomarlas de manera inmediata en el sentido de cuando se necesitan y no perder la oportunidad o no saber salir de la situación, porque a veces se te presentan los retos de la manera más absolutamente inesperada y en el momento menos indicado, seguramente. ¿No? Sí, y hay que sacar, y las decisiones hay que tomarlas, no puedes estar parado esperando a tomar una decisión. Y es ahí la persona al nivel de que haya que tomar esa decisión, donde aparte de lo que tú dices, de la formación que tenga, pues también va a influir en otra medida lo que habíamos hablado de la intuición o de la experiencia de esa persona en situaciones similares, ¿no? Completamente. Y luego también, lógicamente, ¿no? O sea, hay decisiones que están como muy estructuradas, pues porque forman parte de procesos. Aquí hemos hablado mucho tú y yo de procesos, ¿no? En otras muchas ocasiones. Hombre, Claro. todo lo que de alguna forma tenga un procedimiento o un proceso, pues digamos que las decisiones que van asociadas al procedimiento están como estructuradas, como pensadas, como que tienen todo un paso, ¿no? Un paso a paso. Y luego, evidentemente, hay unas decisiones que no están nada estructuradas porque seguramente son decisiones que hay que tomar a lo mejor a veces sin toda la información o a veces hay que tomarlas en un momento rápido, pues porque sucede algo, como decíamos antes, que no responde a nada, o que no se han tomado nunca, en cuyo caso tampoco se sabe cuál es el método más adecuado para tomarse, ¿no? Que también puede pasar, que de repente hay una decisión que nunca me tengo que plantear hasta ahora. Entonces, carezco de referencia, carezco de contexto anterior y tengo que pensarlo de otra manera, ¿no? Claro, y sí, porque no, bueno, lo que hemos dicho, no, a ver, hemos hablado siempre de la mejora continua, de la innovación, bueno, pues dentro de todo esto y además porque como las decisiones nunca, tú eres un elemento o eres un factor, que hay otros factores externos que también influye, que tú no puedes controlar, siempre hay este juego de, bueno, voy a intentar sacar o controlar en base a todo lo que yo pueda controlar, voy a tomar voy a tomar la mejor decisión y voy a ser lo suficientemente y voy a ser proactivo en ese sentido y reactivo en el sentido de que en base a cómo se vengan las circunstancias, pues voy a reaccionar y para poder seguir avanzando en la mejor dirección, ¿no? Claro, y al final yo creo que también hacernos conscientes, lo que decíamos al principio cuando hemos empezado esta charla, ¿no? Hacernos conscientes de la importancia de una decisión, porque cualquier decisión, pequeña, grande, mediana, implica un cambio. Y si esos cambios van en la línea acertada, pues al final lo que estamos haciendo es ahorrando a la empresa mucho tiempo, energía, recursos y que las cosas se consigan. Pero si esa acción no es la adecuada, estamos consiguiendo para la empresa todo lo contrario. Con lo cual, y decir, tengamos claro también que una toma de decisiones no es algo baladí, que la toma de decisiones
implica cambios, los cambios hay que saber gestionarlos y que si no se hace de forma adecuada, estamos lo que haciendo es minando recursos a la empresa de un tipo o de otro. Porque al final, las decisiones de una empresa tienen impacto en diferentes esferas de la empresa, no solamente en la que aparentemente parece que, sino que siempre tienen impacto en diferentes esferas, ¿no? Por ejemplo, en quién, o sea, imagínate que yo tomo una decisión al frente de mi empresa. ¿En qué ámbitos o en qué esferas tiene impacto la decisión que yo tomo, que aparentemente es una decisión sobre, sobre la compra de un nuevo sistema de gestión? Pues lo primero y lo que te vas a encontrar, que normalmente son aquellos que tienen que trabajar con ese sistema, ¿no? Que normalmente es la parte humana de la empresa que solemos ser tener cierta aversión al cambio, que eso nos lo hemos encontrado mucho. O sea, es muy complicado. O sea, de hecho, lo hemos comentado muchas veces, es más que cuando casos que nos hemos encontrado empresas que necesitan dar un giro para poder, algo sencillo, para poder, bueno, pues para poder seguir adelante y les cuesta implementar esos cambios por pequeños que sean. Somos muy reacios al cambio, somos más, no, esto, cualquier excusa es buena, esto en mi sector no aplica, esto no tal, esto así no, ya más adelante, ya hablamos después del verano. Digo, Así bueno, es. yo no te... Con lo Y así cual, es. muchas veces nos encontramos con que cuando eres capaz de transmitir a tu cliente que tiene que tomar una decisión en ese sentido, eh, todo además le tienes que de alguna manera convencer de que los cambios son buenos. Que el peor cambio o la peor decisión es la que no tomas, muchas veces. En muchas ocasiones sí, pero vamos, yo creo que más que convencerle de que el cambio es bueno, es que al final también hay que entenderlo, ¿no? O sea, muchas veces yo creo, y es mi experiencia, que los cambios que en principio efectivamente están analizados y que tienen un para qué, si ese para qué y ese último resultado tú no lo compartes y no le explicas a la gente involucrada a dónde nos lleva esto y cuál es la importancia de hacer ese esfuerzo, porque al final un cambio es un esfuerzo, si esto es así, claro, al no tener un motivo potente para cambiar tu comodidad, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿No? Es como, oye, perdona, si esto ya funcionaba, ¿para qué me dices ahora que haga algo que sabes que me va a costar un esfuerzo? Porque nos cuesta a todos modificar hábitos, o sea, esto es así. Pero bueno, lo cierto es que lo que estamos diciendo es que una decisión, que a lo mejor es, como les hemos puesto el ejemplo, la compra de un nuevo sistema de gestión, en una de las áreas donde tiene más impacto es en la parte del personal, la parte del talento humano que tienes en la empresa, porque ahí hay un trabajo que hacer que va a tener un impacto directo en tu decisión, que aparentemente es una decisión puramente, entre comillas, lógica, va a tener un impacto directamente en eso. Va a tener un impacto también en tus objetivos, porque si la decisión en este caso, el sistema de gestión es el correcto y, por ejemplo, no hemos analizado, yo qué sé, el tiempo que va a tardar en consolidarse en nuestra empresa y estamos diciendo que tenemos unos objetivos X y eso nos va a quitar tiempo hasta que lo implementemos, pues también tendrá un impacto en los objetivos si no lo hemos medido y lo hemos analizado previamente, ¿no? Es decir, las cosas siempre tienen que tener muchas patitas y tenemos que ver cómo se juntan todas y cómo casan, ¿no? Porque al final una decisión también te va a consumir tiempo, también te va a consumir recursos y supuestamente tiene que estar dentro de la línea general de lo que tú has planificado globalmente que querías hacer. Y si no, tienes que hacer un plan B, en cualquier caso, pero lo cierto es que no puedes dejarlo al libre albedrío, a ver qué pasa luego y a ver qué hago cuando me lo encuentre, ¿no? Claro. Sí, porque al final es eso, o sea, es todo lo que consuma tiempo, fundamentalmente tiempo y recursos, si la decisión no está bien tomada, bueno, pues si te cuesta volver otra vez a empezar otro proceso, al final no estás en el proceso normal o en los procesos normales de la empresa, con lo cual el perjuicio es doble. O sea, no estás haciendo lo que se te da bien hacer porque estás entretenido en otras cosas que además, como no lo has hecho bien o no lo has hecho como lo deberías de haber hecho, probablemente a lo mejor tienes que volver otra vez a iniciar el proceso, hacerlo de otra manera, con lo cual es mucho más tiempo y mucho más recurso, porque fundamentalmente es eso, o sea, una buena decisión, lo que tiene que estar obtener o el beneficio que te tiene que dar es precisamente que ahorrar tiempo y ahorrar recursos.
o que los emplees en lo que verdaderamente aporta valor en la empresa. Totalmente. Y tener en cuenta que al final ahora mismo, y sobre todo a nivel de empresa, bueno, en general, pero a nivel de empresa más, estamos viviendo en un entorno básicamente donde una de las cosas que más nos ocupan es gestionar la incertidumbre. Entonces, cualquier decisión que tomemos, especialmente si implica una movilización de recursos importante o implica un cambio muy drástico en formas de hacer, también tengamos presente el análisis de riesgos. Ya sé que no podemos tener todos los riesgos, porque sería entonces jugar sobre seguro, cosa que casi nunca funciona así, pero sí que es cierto que una de las tareas precisamente de un buen líder es también trabajar con riesgos calculados, ¿no? Es decir, hasta dónde me voy a relacionar con el riesgo y hasta dónde voy a permitirme, ¿no?, una decisión en función también del nivel de riesgo que quiero aceptar y que sea aceptable para mi empresa y para mi momento, porque a veces no todos los momentos son los más adecuados para todo el mundo, realmente, ¿no? Entonces, también cómo me relaciono, primero mi propia relación con el riesgo y segundo, cómo relaciono esa toma de decisiones con la incertidumbre que implica el entorno actual, pero a su vez con unos mínimos riesgos calculados, por lo menos de tener unos planes alternativos que me puedan en un momento dado, si sale mal, paliar un poco el efecto, debería ser parte de esa toma de decisiones, especialmente esas estratégicas, ¿no?, que hablábamos antes, que son las que tienen mayor impacto en el resultado de la empresa, en realidad. Sí, sobre todo aquellas cosas que porque, bueno, pues porque lo que tú decías, como no tenemos toda la información conforme las decisiones estratégicas normalmente pues, están basadas en cosas que van a ocurrir en un plazo medio largo. Cuanto más distancia hay al plazo de la toma de decisión, más incertidumbre. Bueno, pues efectivamente, no, o sea, la decisión tiene que tener, lo que tú decías, una de las patas que tiene que tener la decisión es el plan B, el plan C, el plan de contingencias, llámalo como quieras. Totalmente. Pues fíjate que tanto todo tonto, hablando de toma de decisiones, nos hemos tomado la decisión de que ya prácticamente nos hemos eliminado el tiempo de hoy. O sea, ya estamos. Sí, yo creo que este tema da para mucho y yo creo que podemos en la próxima semana, Ujú. pues ahondar un poco más en cómo deben ser tomadas las decisiones y bueno, una serie de eh, fases, bueno, ahondar un poco más el tema. Vamos a vamos a dejar el caramelo ahí para que Totalmente. no vamos, para dejar un poco ahí para crear bueno, Sí, no, llámalo. en otro momento hablaremos, pues, del proceso de toma de decisiones, de un poco algún ejemplo de cómo hacerlo. O sea, que no os perdáis la próxima conversación, porque seguiremos andando en esto y os daremos más pistas de los cómos, que ya sé que a la gente le encantan los cómos, pues hablaremos de los cómos. Así que en el episodio 24 tenéis que estar también aquí para conocer más de cómo efectivamente podemos tomar decisiones con ciertas garantías de que salga más o menos de forma correcta, ¿vale? Y poco más. Y bueno, recordarles que este es el episodio 23, que tenemos otros 22 episodios, que en cada uno de los cuales eh, yo creo que, bueno, los pueden, no voy a decir que los consuman, pero bueno, que aprovechen mientras están en el coche, están haciendo deporte o cualquier cosa para escucharlos, que alguna idea sencilla que van a poder aplicar en su empresa, seguro que se llevan. Y bueno, pues Totalmente. nada, que nos sigan en Pues nuestros canales, en nuestras redes y nada más. Y la semana que viene más con la toma de decisiones. la semana que viene seguimos con la toma de decisiones. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito y nos vemos el próximo miércoles. Muy Hasta bien. pronto. Venga, hasta luego.